Muchas gracias, Alba Cárdenas. Nos vimos hace muy poco, pero fue una que se hacíamos esta lectura porque quienes estuvieron en la pasada sala donde estuve, Emma, en Noche de Museos en el Museo Nacional de Arte, y que tuvimos la lectura, el libro de Catherine Da Vinci, nos comentaba que vive en Australia, que se pasa unos meses acá y luego se pasa para allá. Y entonces dice, antes de que me vaya, no podríamos hacer otro libro que desde luego que lo hacemos. Pero la intención es que fuera aquí en San Ildefonso, pues ya vieron, ¿para qué se debe? Es una proeza de esta mujer. O sea, 60 años dando clases aquí después de un susto de quedarse en la cárcel muchos años. Pues es toda una historia y bueno, ya vieron ustedes de qué se trata. Entonces era significativo estar acá, como es significativo para nosotros, porque la primera sala que hicimos fue aquí. No solo la primera, sino las siguientes 3 o 4, no sé. Pero el arranque fue acá, nos han atendido como nuestra casa. Les agradezco mucho a Alejandro y a quien ha dirigido en su momento, que no nos ha tocado ya un cambio de administración, y nos han atendido siempre muy bien. Después, cuando vieron cómo hacíamos esto, empezaron a ofrecer de otros recintos el acceso, y entonces nos empezamos a mover. De aquí hasta la Casa de Brisco, o las librerías del Fondo de Cultura. Alguna vez visitamos la biblioteca del museo, no es museo, del Palacio de Minería, y una biblioteca espléndida. Y entonces ya nos empezamos a mover a otras partes, pero aquí fue donde nos convirtieron, donde arrancó el club, en 2017, con Mónica Lavín, en esta sala. Estábamos ubicados al revés, o sea, allá estuvimos lectores y la autora, y de este lado el público. En fin, que es un gusto estar por acá. Y rápidamente hago 2 menciones para estar conectados con lo que sigue. La próxima lectura será en el marco del Hey Festival Querétaro. La sala será el viernes, el 5 de septiembre a las 7 de la noche, con la autora, la escritora chilena, Paulina Flores. Creo que yo dije a de Paola, pero bueno, es Paulina Flores, con un libro de un título desafiante. La próxima vez que te vea, te mato. Sí, hemos andado muy delictuosos hasta sanguinolientos. Fue la fabricación el pasado, y ahora volvemos a un tema que tiene que ver con un asesinato, y esto pues promete algo, o volvemos como amenaza, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Invitados quieren ir para allá, pues ya ven que el acceso podemos hacer la facilidad para que ingresen. Hasta donde sé es un espacio más amplio, porque habíamos estado en los 2 últimos años en la sala de prensa. Y bueno, pues a mí me encanta el lugar, además que se va a hacer histórico. Ahí han pasado como 7 premios Nobel, premios Cervantes, en fin, ese espacio, yo creo que después van a tener que poner una placa y ahí hacen una sala de lectura. Pero ahora es uno de los recintos que está dentro de las actividades que da un jardín y donde también hay actividades públicas del fin. Más abierto, más acceso, en fin, yo creo que va a estar muy bien. Pero bueno, dieron libros físicos, organizamos que los pidieran, el libro fue tendencia, afortunadamente, y ya estamos en el proceso de entrega, e incluso hoy nos recibieron en Querétaro para lectores de allá, del Club de Lectura de Gerardo, y por ahí una escritora y una lectora muy asidua que pidieron libros. Entonces, bueno, ya está todo encaminado, así que la repartición de libros, creo que ha habido más cada vez que se hace la sesión, y entonces tratamos de considerar, pues, la ubicación, el número de tweets, quién lo ha recibido y quién ya pidió, quién pidió y no ha estado. Entonces, no es castigo, pero hay veces que eso hace que otro se brinque, tenga la posibilidad. En fin, tratamos de hacer la entrega lo más justo posible. Siempre que no sea un libro es injusto, de entrada, que no debería haber condiciones, pero como no hay más libros, pues tiene que ser así. Entonces, no hay malas intenciones, sino la intención de que seamos lo más cercano a lo justo, que a veces algo benevolente. Entonces, bueno, espero tener su comprensión para
que no le tocó, o quien le ha tocado más o menos, tratamos de ser justos con eso. Y bueno, pues solo por las personas que no asistieron a la sala de Irma, pues haremos la dinámica de siempre, que Irma, te doy la palabra, tú dirás de tu libro un esbozo de ti como escritora, lo que gustes, y pasamos inmediatamente a que te hagan preguntas sus lectores y lectoras reales, porque ya terminé. Bueno, pues estoy sumamente contenta de estar realmente en el hogar de María Teresa Landa y Dios, porque después de que la absuelven, el jurado popular, en realidad la sociedad la condena. La aíslan totalmente y ella pasa 60 años en su casa, con sus únicos compañeros son sus propios padres, y la luz que ilumina su vida es la enseñanza. Y viene aquí y durante 60 años hace labor para que las mujeres tengan más derechos, se les considere de una manera más justa en la sociedad y se liberen de los prejuicios que deshicieron su vida. Entonces, traté varias veces de conseguir este recinto, pero solo a través de Miguel. Lo conseguí, así que estoy muy, muy contenta. Le doy gracias a Alejandro por recibirme en su casa. Y yo también soy maestra, así que siento este ambiente, ¿no? Aunque hace ya muchísimos años que no es un colegio, de todos modos, la enseñanza se impregna en las paredes, la juventud también. Entonces, para mí es muy, muy grato estar acá. ¿Qué les puedo decir de María Teresa? Era una niña rebelde que su única cualidad era tener unas piernas hermosas, como ven en la portada del libro, aunque esa portada no es un retrato de ella, porque es una portada de los años 40 y ella, cuando es de México, es en 1928. Tampoco es la primera en México. En la primera convocatoria hubo tan pocas personas, nada más 5, que el concurso no pudo llevarse a cabo. Entonces, hasta el año siguiente, que ya hubo 20, entonces se llevó a cabo el concurso, pero lo llamaron primero, y por eso se dice que ella es la primera señorita México. Su crimen consistió en enamorarse de su marido y no saber que él la había traicionado, y lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Premeditación porque ella era una muchacha que tenía solo 18 años y en aquellos entonces, para ser ciudadana, se necesitaba. Su entonces pretendiente, Moisés Vidal, va y saca unas actas de nacimiento fraudulentas y las presenta ante el juez. Compra también al juez del registro civil para que no ponga muchas objeciones, porque a la novia, que es María Teresa Landa, no la acompañan sus padres. Entonces, en lugar de decir, bueno, qué raro que la muchacha esté totalmente sola, que ni siquiera tenga testigos, el juez se calla y acepta casarla con el general Vidal. Y por el tercer engaño es que los padres de María Teresa, que son sumamente católicos, exigen que para entregarles a la hija haya un matrimonio religioso. Como él ya está casado, entonces le pide a su hermano que se disfrace de sacerdote y que haga una ceremonia, una rápida ceremonia en que, según esto, Dios une a la pareja. Y como era en tiempo de los cristeros, las iglesias están cerradas, no hay sacerdotes, y los pocos que quedan, que no han sido expulsados del país, generalmente no visten el acto sacerdotal o lo visten a medias. Y efectivamente las ceremonias son muy rápidas, porque temen que el gobierno los descubra y los encarcele o los multe o los expulse del país. Entonces,
3 veces la engaña. Y cuando ella descubre, por fin, en un diario a 8 columnas, que buscan a su esposo por bígamo, entonces verdaderamente pierde el control, se siente traicionada, herida en lo más profundo de su amor, coge la pistola del general. En aquellos tiempos el general había estado en la revolución y las pistolas eran como una pluma fuente, ¿no? Toda la gente llevaba pistolas para acá y para allá. Este general está tomando el desayuno y tiene la pistola larga, como una servilleta. Entonces María Teresa coge la pistola y le dispara 6 tiros, evidentemente lo mata y por eso va a juicio. Su padre contrata al abogado más famoso del país, que le llaman el príncipe de la palabra, por tener una labia sumamente emotiva. Entonces, este abogado, que es sumamente astuto, escoge como jurado popular a 12 hombres jóvenes que ya están medio enamoriscados de María Teresa. La viste a ella de viuda. Además, como ha pasado 4 meses en la cárcel, pierde 20 kilos, está ojerosa, triste, etc. Le pone un velo y le dice: échate a los pies del jurado y di que los hombres mexicanos siempre han sido famosos por defender a la mujer. Entonces, estos muchachos, desde luego, se visten de caballeros andantes y la absuelven. La que no absuelve, vuelvo a repetir, a esta muchacha es la sociedad, que realmente está muy irritada porque ha roto todas las reglas de la moral. Se maquilla, sale sin un protector y sin su madre, cena con unos hombres por la noche. Fíjense todas las cosas tremendas que hacen. Y por último, se pone traje de baño. Entonces esto sí no se puede permitir y entonces la aíslan totalmente y María Teresa pasa 60 años en su casa. Pero no es un tiempo perdido porque sigue estudiando, va a la universidad, hace la carrera de letras y llega al doctorado, una de las primeras mujeres que tiene ese título, y viene aquí a dar clases de historia a muchachos tan inteligentes y tan importantes en la vida nacional como fueron Jacob Zabludowski, que espero que ustedes hayan oído algunos de sus reportajes en la televisión, Luis de la Barrera, que inició los derechos humanos, y por último, la Gloria Nacional, que es Octavio Paz, el único premio, el premio Nobel que tenemos pues, desde hace muchos años. Esperemos que haya muy pronto otros. Entonces, bueno, este es un resumen de la vida de María Teresa. Si algunos de ustedes ya leyeron la novela, quieren hacerme alguna pregunta, pues trataré de contestarla con muchísimo gusto. Muy bien, muchas gracias, Elba, por pues el dibujo total de esta historia. Fíjate que a mí me llama mucho la atención el caso del abogado Chema Lozano, porque cuando a mí me tocó verlo, asistía mucho a actividades sociales y culturales, pero ya para entonces era no un abogado penal, sino de lo civil. Claro. Y toda mujer u hombre que se casaba teniendo a Chema Lozano como un juez es porque tenías un estatus pues, económico y social muy alto. No, eso se le dejó después de mucho tiempo. Bueno, de algunas excepciones, porque a mí también me casó. También. Pero siempre salieron las páginas de sociales, en las crónicas se mencionaba, y si había alguna hija del presidente, de un secretario de Estado que se iba a casar, Chema Lozano apareció en una época y fue el defensor, ¿no? Sí. En este caso. Bueno, pues pasamos a las preguntas y respuestas. Reitero el agradecimiento a todo el personal de San Ildefonso y desde luego al canal, porque ustedes ya ven, ahora tenemos el apoyo para estar, dicen streaming, entonces empecé en vivo por las redes y además queda grabado y lo pueden ver después
O sea que es un apoyo que nos da una posibilidad de difusión como la tuvimos desde un principio. Así que pasamos a las preguntas. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por darnos a conocer este personaje que para mí me parece toda una sorpresa. Nunca me había preguntado, pues, quiénes habían sido las primeras señoritas de México. Sí, y me pareció la verdad muy interesante, ¿no? Muy enriquecedor, con la historia, y sí se transporta uno a ese tiempo y esas costumbres y todas las reglas, ¿no?, que había con respecto a la mujer, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, ¿cree usted que después de que la absolvieron, ¿no?, pasaron unos años que ahí menciona en la novela que ella, o sea, como que se queda un poquito, ella en un periodo de duelo, por decirlo así, no sé si de transformación, hasta que retoma sus estudios de biología? Y yo me pregunto, bueno, ¿qué cree que pasó en esos años? ¿Cree que realmente ya se perdonó? Porque ciertamente ya se desarrolló mucho profesionalmente y todo, pero ¿qué pasó con su vida personal? Eso es lo que me gustaría saber, si usted sabe algo al respecto o intuye algo al respecto. No se sabe exactamente. La prensa, cuando una persona deja de ser noticia, la ignora. Entonces, María Teresa, después de 2 o 3 días, las personas como que volvieron en sí, dijeron, absolvimos a una asesina. Y los jurisconsultos, esto fue el 30 de noviembre. El 1 de diciembre cesaron los juicios orales. Entonces, como que la gente, los jurados, se avergonzaron un poco de esa decisión que estaba basada en emociones y no en pruebas, que estaba basada en la belleza de la muchacha y no en hechos que la condenaban. Además, ella había aceptado que había matado a su marido a sangre fría. Entonces hubo un enorme silencio. Y como ella no quería causar más escándalo, nunca trató de hacer público su decisión de seguir estudiando ni nada por el estilo. Ella también creyó que psicológicamente pagó esa culpa. Pero esa es una opinión muy personal, ¿no? En realidad tenemos como un espacio oscuro, secreto, hasta que ella vuelve a la universidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a ti. Se me olvidó decirles, ya se ha hecho costumbre, pero es libro por pregunta. En las últimas salas, en las más recientes, he acostumbrado a eso. A cada quien que hace una pregunta, le regalamos un libro. Y bueno, ahorita ya la primera es Betty, y así hasta donde alcancemos de tiempo. Adelante, Malú, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo disfruté mucho su libro. Gracias. Igual que Betty, me transportó a la época. Y mi pregunta es, ¿cuánto tardó en documentar? Si asistió, ¿a dónde asistió? ¿Y qué fue lo que la inspiró para escribir? Bueno, este libro, en la segunda página está la dedicatoria, que fue a una tía mía, mi tío más chico, el menor de la familia, se casó con una muchacha judía. Y como mi familia es, bueno, era, porque ya casi todos han muerto, pero católica, entonces ella se sentía como muy, le era muy difícil entrar al medio. Entonces empezó a buscar qué es lo que había pasado con el patriarca de la familia, que era mi abuelo. Él fue general durante la Revolución bajo el mando de Obregón. Y entonces fue a la hemeroteca y buscando se topó con María Teresa Landa. Y dijo, este es un personaje sensacional y desconocido, ¿por qué no haces una novela? Yo cuando me dicen eso, generalmente tengo muchas dudas, porque muchas personas me dicen que escriba sobre esto, sobre aquello, y en general lo que interesa al individuo no interesa al público. Entonces me metí a ver todas las notas periodísticas que habían salido y me encantó. Y entonces decidí hacerlo una novela porque había muchas lagunas y había muchas contradicciones ante la misma noticia. Entonces esa fue la manera en que nació la novela.
¿Por qué había esto? Porque en primer lugar no había una profesión como el periodismo. Yo soy periodista y nos enseñaban de una manera ideal que la noticia hay que darla de una manera objetiva. En aquellos tiempos no había esta regla. Entonces, si los dueños del periódico eran conservadores, todas las noticias tenían este perfil. Y entonces, si ustedes verán e investigan, verán que el gobierno está en contra de María Teresa porque quiere que las mujeres sigan siendo sometidas, etc. Y Excelsior promueve el concurso, está a favor, porque quiere que las mujeres sean liberadas, participan en la vida nacional, trabajen, etc. ¿no? Entonces, la misma noticia es blanco y negro al mismo tiempo. Entonces, me pareció sumamente interesante y, bueno, si esto sucedió cuando la noticia estaba fresca, pues yo entonces me consideré con derecho a dar también mi opinión, casi 100 años después. Pero y entonces, ¿documentó usted fue a los lugares o solo fueron? Fueron las noticias. Por ejemplo, a mí me parecía que no se había investigado a fondo cómo una muchacha decente, de familia conservadora, muy católica, etcétera, compra una pistola y mata a morir. A mí me pareció totalmente, si no inverosímil, porque está en archivos, por lo menos bastante raro o bastante extraordinario. Y entonces yo inventé que el padre de María Teresa había engañado también a su madre y que esta muchacha, cuya vida fue destrozada por este engaño, realmente al dispararle al marido no solo mataba al esposo, mataba al padre y a todos los demás hombres que habían engañado a sus esposas. Entonces, este es un resentimiento que explota, porque cuando el padre engaña a la madre, pues la niña tenía 6, 7, 8 años, y esto ocurre 10 años después. Entonces, durante 10 años, ella siente este resentimiento, y por eso coge la pistola y la vacía. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta, Ana. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal te gusta su blusa, eh? Muchas gracias. Bueno, y ya pasando de la novela. Por ejemplo, si existiera un túnel del tiempo, como sale en las series o películas, si usted pudiera entrevistar personalmente a María Teresa, ¿qué le diría? ¿Cuál sería su pregunta principal? Pues más que pregunta, le daría las gracias. Porque yo creo que todas las mujeres deben de poner algo de su parte y atenerse desde luego a las consecuencias de sus actos. Entonces, María Teresa era una mujer que realmente la agobiaban todos los prejuicios sobre todo, y lo único que tenía para combatirlos eran sus piernas. Entonces, si lo tenían que enseñar, pues enseñaban con las consecuencias de sus actos, que fue que ningún muchacho decente se le presentó ya para pretenderla, y que ella tuvo que aceptar al único hombre que se atrevía a casarse con ella. Claro, se atrevía porque ella estaba casada. Entonces, digo, así es muy fácil osar, ¿verdad? Pero yo le daría las gracias por poner ese granito de arena. Y le pediría a todos los presentes, porque yo puse también una escuela para impulsar a las mujeres, que todas pusiéramos un grano de arena, porque de grano en grano se forman montañas. Entonces, quisiera que siguiéramos el ejemplo de mujeres que son de la vida cotidiana, no son heroínas, no son, son tú y yo, somos nosotros. Entonces, me gusta mucho esta protagonista de mi obra. Digamos, por último, ¿cuántos años o un año, cuánto le tomó escribir esta novela? No, estaba muy inspirada. Esta novela que fue como 10 meses, no un año. Pues salió muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Adelante. Hola, tengo un par de preguntas.
primero quería hacerme un poco acerca del proceso de escritura. ¿Qué tan difícil fue ponerse en los zapatos de María Teresa Landa? Y si no te generó algún conflicto como esta narración en primera persona, como en cuanto a sentimentalmente, no sentiste que algo de ella se quedó en ti. Pues no me generó ningún conflicto porque había un paralelo. Bueno, yo tengo 81 años. Entonces, el cambio que hubo de mi juventud aquí es totalmente radical, pero tengo muchos paralelos, mucha similitud con los obstáculos contra los que luchó María Teresa de Ríos. Por ejemplo, a mí no me dejaron ir a la Universidad Nacional. Dijeron, no vas. Y no había manera en aquellos tiempos de que uno se rebelara o dijera, ay, por favor, sencillamente no vas, punto, participa. Entonces me inscribieron en la Universidad Femenina de México, que como su nombre lo indica, era de puras niñas, pero en mi humilde opinión, los estudios, el grado de estudio universitario no llegaba con la nacional. Entonces, cuando yo fui a Canadá, estudios. Entonces fui como María Teresa Landa y Ríos a los portales de Santo Domingo y dije, feliz, hagas. Lo hicieron y con ese diploma pude entrar a la Universidad Laval, que era la mejor universidad de Quebec en 1963. Lo único, yo también me hice responsable de mis actos, es que como me había puesto muy altas calificaciones, entonces tuve que ser una excelente estudiante para también, cuando me gradué, que en el diploma dijera magna cum laude, ¿no? Que son los altos, las altas calificaciones. Entonces, también como María Teresa, no me dejaban salir con un muchacho a solas, desde luego. A veces también, como María Teresa, me escapaba y de vez en cuando veía al novio a solas. En fin, había muchas equivalencias que ustedes, las jóvenes, ya no sufrieron. Entonces, ahorita no hay manera de que una muchacha no vaya a la universidad. Digo, sería totalmente ilógico. Es más, en las aulas ya hay un 52% de mujeres. O sea, ya superamos a los hombres. Aunque iguales horas, igual trabajo, las mujeres con iguales características, iguales cualidades, todavía están ganando hasta un 17% menos que los hombres. Entonces hay mucho por hacer. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, muy bien. Sí, gracias. Y también quería que nos comentaras un poco acerca del proceso jurídico. Tengo entendido que fue transmitido en vivo en la radio. Sí, este proceso causó sensación. Afuera del recinto había personas que habían esperado 3 o 4 horas sentadas en las banquetas para poder entrar, y las que no entraron oían por altavoces qué es lo que sucedía. ¿Y por qué se acabó el juicio oral? Aquí les hice una comparación. Y conste que no la hice la inteligencia artificial para que si no están de acuerdo, vayan a Google y le digan no estamos de acuerdo, yo no soy el portavoz. En el juicio popular, cualquier persona podía participar, cualquier persona, desde luego que las mujeres no, porque las mujeres eran tan tontas y tan ignorantes que no podíamos participar, pero cualquier hombre podía hacerlo si tenía más de 21 años. En el juicio actual, bueno, ya no actual, pero desde antes de la reforma judicial que vimos, tenía que ser profesional, tenía que tener una profesión. El jurado tenía que tener cierto conocimiento técnico, legal. En ambos juicios, el de entonces y el de ahora, los jueces tenían que ser profesionales. La prensa podía opinar
sobre el resultado del proceso legal, siendo totalmente parcial. Y eso se supone que ahorita ya no ocurre, porque está mucho más controlado. La transparencia, según el público, no es lo que se quisiera, ni antes ni ahora. Y la credibilidad sigue siendo cuestionada tanto antes como ahora. Entonces, sí es cierto que hoy por hoy nos basamos más en pruebas y en reglas que antes, que se basaban únicamente en emociones. Por eso es que la asesina sale absuelta. Si no, en estos tiempos no hubiera salido absuelta. Muchas gracias. Gracias. Hace unos días que íbamos a preparar y a ponernos de acuerdo, grabé un video para que lo pasaran en redes, y ahí yo decía que la historia tenía sus bemoles, está en red, en el ámbito jurídico, decía yo. Y me recordó, bueno, me acordé más bien de la película esta Presunto Inocente, ¿no se llama? Sí, Presunto Culpable, es al revés. Y ahí, si ustedes recuerdan, bueno, casi condenan a un joven, y la victoria total del proceso es que se graba todo el proceso, y entonces todos somos testigos de cómo paso a paso no había pruebas suficientes para decir quién fue. Y entonces dice, no, tiene que salir de la cárcel porque no hay pruebas suficientes. Y lo sacan y es la victoria de todos, pero el muerto existe. Y después de eso ya nadie se preguntó, y entonces, ¿quién lo mató? Entonces pareciera que el proceso abierto y la victoria de la justicia acaba cuando el que suponían culpable no lo es, y se olvidan de quién sí fue el culpable. Entonces me acordé porque son estas cosas, ¿no? Es decir, hay un proceso, se aplica por alguna artimaña, dicen, bueno, pues sí, pero no, sale libre, y luego ¿dónde quedó lo demás? Entonces es como la muestra de que el proceso legal es aparentemente simple, pero muy complejo, y no solo es dar con el culpable y el inocente, todavía de fondo era que de repente se queda en el mismo. Y ha habido un documental que ocurrió un poco antes de que viniéramos a México, que estoy hablando de febrero más o menos de este año, no sé si vendrá aquí, en que en Inglaterra, que también tienen los juicios sobre testigos, ciudadanos comunes, había dos a los lados que no se conocían uno a otro ni sabían que los jurados estaban contiguos. El acusado está acá, se hace un proceso legal y se le pide a los jurados que den su veredicto. Uno lo da culpable y otro inocente, que se dejan llevar por las emociones, por su experiencia anterior, en lugar de por hechos. Entonces, están pensando en remodelar o transformar, como quiera decirse, el sistema legal inglés. Y dar con la verdad está difícil. Por agregar un dato, fíjense qué gusto había sido tener a Vicente Leñero vivo, porque él escribió el libro Asesinato. A lo mejor alguien se acuerda de aquel caso en que la familia Flores, a la vez los abuelos de esa familia, resultaron a machetazos asesinados, y al que culparon fue al nieto. Y Vicente Leñero se mete a ver el proceso, y en ese libro de asesinato hace perfectamente inocente un presunto culpable y perfectamente culpable. Dos procesos impecables. Y es como decirle al lector, ¿y tú por qué votas? O sea, todo fundamentado para que se ve con una verdad, pero se puede construir de las dos maneras. O sea, hay la literatura apuntado mucho. Sí, es que la justicia, según los griegos, era darle a cada quien lo que merece. Entonces es muy difícil, pero bueno, seguimos intentándolo. Eso es bueno. La siguiente pregunta. Leti. Adelante, Leti. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disfruté mucho su lectura y me hizo ver muchas cosas, ¿no? A pesar de que ya pasaron 100 años, aún estamos todavía en algunas partes como que somos menos que los hombres y demás, ¿no? Bueno, sin menospreciar a nadie,
pero yo en carne propia sufrí el de que, ay, sí, ¿sabes qué? Pero eres mujer. Entonces, así como que el hecho de esta mujer abrir un parteaguas en ese momento, hace 100 años casi, pues sí fue de mérito, ¿no? Pero bueno, ya de hecho respondió dos preguntas que tenía para hacerle, pero si usted hubiera sido María Teresa Landa, ¿qué hubiera cambiado? ¿Qué hubiera hecho? Bueno, no, de plano no puedo considerarme Miss México para nada. Pero sí comparto con ella el amor por la cultura. Entonces, he estudiado muchos años, tengo 5 títulos universitarios y pienso que la única manera de que no seamos ciudadanas de segunda clase es a través de la educación. Por eso puse una escuela y luché mucho para que los inspectores dieran las becas a las niñas, no a los niños. Porque los niños, las madres, nosotros somos verdugos de nuestras hijas, ponían a las hijas a trabajar a muy temprana edad para que el muchacho llegara a la universidad y supuestamente luego ayudar a la familia. Algunas veces lo hacía y otras veces no. Pero entonces yo quería que no hubiera condicionantes, que las mujeres, las niñas, tuvieran los mismos derechos y que demostraran que podían sacarse las mismas calificaciones que los hombres, y lo hicieron. Yo me topo con, esto pasó hace más de 50 años, y yo me topo con mis exalumnas, todas son doctoras, ingenieros, físicas nucleares, etcétera. Nada más necesitaban que les dieran una oportunidad. Entonces, en eso si yo hubiera sido María Teresa Landa, hubiera omitido lo de la Miss México, pero hubiera promovido que a las aulas universitarias llegaran más mujeres. Como ahorita es ya, también algo que nunca tuve yo, era que nosotros no podíamos tener amigos, porque los hombres siempre iban a buscar algo, quién sabe qué cosa oscura, en una relación con las mujeres. Entonces, yo nunca tuve un amigo, que es algo hermosísimo. Tenía un pretendiente, un novio o un marido, pero no amigos. Y las aulas han hecho que, al perseguir la educación y al complementar nuestra vida con la cultura, hombre y mujer puedan ser amigos, puedan caminar al mismo paso y puedan tener las mismas metas. No se trata de que porque seamos muy liberadas nos peleemos con los hombres, sino que hagamos una mancuerna y caminemos juntos y a la par. Gracias. Gracias a ti. Ahora que haces esa pregunta, yo quería destacar, a mí me dio mucho gusto conocer el perfil de Teresa. Yo tengo la idea, y creo no equivocarme, que fue quien fue por el estudio, por los libros, por su afán de saber, de leer esas novelas prohibidas que ella se brincó las prohibiciones. Pero quería destacar porque este club, el 99% son mujeres. Y yo estoy seguro que hay hombres que también leen a la par, pero no se animan a decirlo o a convivir a partir de lo leído. Y entonces, pues, se dan una vuelta por el X y ven cuántos son los mensajes que envían. Pues un 99% son lectoras. Sí hay lectores que bueno, pero la palabra está muy unida al género femenino y para la cultura del género femenino. Bueno, y además era una de las pocas actividades que no se nos permitían. Podíamos bordar, tejer, cocinar, etcétera, y algunas escribir, porque estaban protegidas por el ámbito del hogar. Y muchas no, bueno, casi ninguna publicaba. Y si acaso publicaban, como George Sand, se ponían el nombre de un hombre, porque ¿quién iba a leer a una mujer? Absolutamente nadie. Entonces se disfrazaban de hombres, digamos, para que la obra llegara al público. Entonces la escritura siempre ha sido pues nuestra compañía, tanto de penas como de alegrías.
La siguiente pregunta. Hola, Germán. Buenas tardes. Desde que inicia el libro comentas de que María Teresa fue una mujer rebelde. Pero al momento que se casa con Moisés Vidal, vi que se somete de alguna forma. Y se vuelve rebelde después de que lo matan, ¿no? Porque se regresa a las aulas. Esa parte, digamos que oscura de María Teresa, después, antes de que matara a su marido, se somete a él. Sí, recordemos que no, las personas y sus actos no son bloques. Estamos hablando de 1928. Es decir, María Teresa se rebela contra los padres, se rebela contra la sociedad, pero no puede rebelarse contra el marido porque no tiene una profesión. Entonces, el marido era no solo el protector, sino que mantenía a las mujeres. Muchas mujeres se quedaban casadas, no se divorciaban porque ¿qué hacían si no podían trabajar? Entonces, esta niña pues tenía que quedarse con el marido. No tanto porque se sometía, sino porque el contexto social hacía que se sometiera. Y no podía luchar ella sola contra todo. Además, estaba enamorada y además creía que el marido también estaba y quería tener hijos. Entonces, todo esto, desde luego no quería tener hijos a los 9 meses, pero en general quería tener hijos porque era la manera de ser mujer, la manera de pertenecer al medio social. Entonces sí, quisiéramos que ella hubiera sido mucho más aguerrida, pero tenía 18 años. Entonces había que darle un poco de tiempo para que reaccionara. Y desgraciadamente, pues el espíritu se le acabó cuando pasa 4 meses en la cárcel. Nosotros no tenemos idea de qué es pasar 4 meses en la cárcel a la merced de los guardias, de las machorras, es horrible, la destruyen, pero después de cierto tiempo vuelve ella a ponerse en pie. Eso es realmente lo que admiremos. Podría haber sido quedado en su casa durante 60 años sin hacer nada, porque las 3 lecherías que tenía el padre, pues la hubieran mantenido, pero ella le va a las aulas. Entonces, en ese sentido, es en el que este personaje, ya no es persona, ya es personaje, realmente logra otra vez altura. O bueno, esa es mi opinión, no sé qué piensas. Tener un doctorado, ¿no? Tener un doctorado y hacer que los muchachos, porque en la preparatoria la gran mayoría eran hombres, respeten a las mujeres. Entonces, eso realmente la redime, creo yo. Muchas gracias. Gracias. La pregunta y respuesta, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera saber sobre el detonante que usó para hacer el libro. Porque entiendo que tenía la inspiración por esto de su tía y todo eso, pero ¿cuál fue o el suceso en el momento en que usted se levantó y dijo, voy a escribir eso? Siempre he sentido que hay algunos, no quiero decirle errores, porque están en la realidad, pero ciertos puntos oscuros en los que no estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos oscuros es que yo no podía pensar que esta niña se levanta, acuérdense del contexto, padres conservadores, sociedad conservadora, estrictas reglas, se levanta y dice, yo quiero ser señorita México. Si yo quiero ser señorita México, eso no pasa. Según yo, tiene que haber un antecedente. Entonces yo inventé el personaje de la abuela. Entonces le hice hacer una comparación entre la madre, que sigue las reglas, que está educada por monjas y que es extraordinariamente infeliz y que el marido aparte le engaña, y la abuela, que es una desbocada, que la sociedad pues reprime, no reprime, sino más bien critica, y sin embargo es una mujer realizada, rica,
y que tuvo muchísimos pretendientes y al final de su vida tuvo un gran amor. Entonces ella escoge, pero esto no lo dice la historia, entonces lo digo yo. Y acuérdense que la novela, la literatura, no es lo que pasó, eso es historia, es lo que pudo pasar. Esa es la novela. Gracias. A ti. ¿Hay pregunta a distancia? Adelante. Es que ahora, justo con lo que pudo haber pasado, ¿qué hubiera Si pasado? no mata al marido. Si no se divorcia, ¿realmente hubiera estudiado y todo lo demás? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero eso es una creencia, porque no sabemos. Hubo un periodo en que las mujeres, porque hay altas y bajas, ¿no? Entonces, María Teresa es como es por la revolución. Cuando los hombres matan al 10% de la población varonil, ¿qué es lo que hacen las mujeres que no tienen una profesión, que no tienen cultura y que tienen todo en contra socialmente? Ocupan el lugar de los hombres. Bien o mal, pero ellas sacan adelante a los hijos. Y esto está demostrado históricamente. Entonces, si María Teresa no hubiera vivido en este contexto social, solo había pasado 10 años de la Revolución de 1918 y todavía había un México convulsionado en que muchas viudas y muchas mujeres ocupaban puestos laborales. Si no hubiera habido este contexto social, María Teresa hubiera sido pues, una persona, no digamos mediocre, pero y no pudiera resaltar. Entonces yo sí creo que, bueno, dicen que, o por lo menos en inglés se dice, que en cada lugar oscuro siempre hay un punto de luz. El punto de luz de un asesinato fue que María Teresa pudo ser ella misma. Aquí dirían más bien que por favor. ¿Él fue de español? Sara pregunta que si tuviera que encontrar alguna similitud entre Caterina y María Teresa, ¿cuál sería? De Caterina del libro que vimos anteriormente. Da Vinci. Sí. Bueno, todas las mujeres son muy mujeres. Dan todo lo que ellas tienen, sea poco o mucho, y no se dejan vencer. Es cierto que caen, es cierto que sufren, es cierto que lloran, pero al final vuelven a ponerse en pie. No tenemos que ser heroínas, pero sí tenemos que persistir en nuestros ideales para poder lograrlos. Gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues yo soy maestra y entonces me llama mucho la atención toda esta fuerza de la educación en usted y también en esta chica, ¿no? Entonces, pues precisamente en estos tiempos convulsos en los que nos preguntamos qué es esto, para qué sirve y hacia dónde va pues, con todos estos cambios que tenemos ahora. Eso, me llama la atención el poder transformador y el interés que ella tiene por ser maestra. Ahorita precisamente que pues, nos ubica en el tiempo, yo estoy pensando que precisamente también en ese tiempo y en esta invitación para las mujeres, pues ser maestra será una de las únicas profesiones que se les permitía, ¿no? Porque existía como esta situación de, pues si son las que cuidan, pues también pueden ir a cuidar a la escuela, ¿no? Entonces, por un lado, me gustaría que nos comentaran más acerca de este sentimiento o esta atracción o pues este magnetismo que tiene con la educación y con la cultura, como comentamos un rato. Y me preguntaba también porque nos decía de pues, todas estas figuras intelectuales a los que ella enseñó. Entonces me preguntaba si hay como algún testimonio o algún documento que usted haya consultado que indique pues cuál era la apreciación de estas personas acerca de ella como educadora. Hay una frase muy hermosa que la dijo Juan Pablo II. Magíster semper mater. La maestra siempre es madre. Es decir, la maestra, aunque no tenga hijos biológicos, es la madre del espíritu de sus alumnos.
Entonces, en ese sentido, vuelvo a la pregunta que hicieron a distancia. Las dos, María Teresa y Caterina, son maestras porque dan luz al espíritu del niño, del alumno. Y es muy triste que las madres no siempre sean maestras. Es decir, yo creo que tenemos que tratar de siempre enseñar al hijo grandes horizontes, independientemente de que nosotros pensemos X o Z, tenemos que darles a ellos una perspectiva objetiva para que elijan libremente el camino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues pedimos las... ¿Hay una más? A ver, una más y pasamos a las frases. Nuestra nieta de Morelia pregunta, dice que el libro y que cómo lo catalogaría usted dentro de la categoría de novela histórica o drama histórico. Yo describo como novela histórica, pero dentro de la novela histórica, en esta novela histórica hay una tragedia. Entonces quizá puede ser también un drama, ¿no? Vamos a pasar a las frases. Yo nada más quiero miren qué soberbio, ¿no? Voy a dar una aportación. A ver. A mí me sorprendió mucho de la novela que cuando habla María Teresa pareciera que recuerda reflexionar porque pasa de un tiempo y de un espacio a otro y yo nunca me perdí, o sea, de repente está hablando en el momento que y de pronto pasa a la cárcel y ya es un futuro y luego se regresa, pero siento que la técnica es que la primera frase dice y en la cárcel y entonces en la cárcel. No sé cómo lo harías o lo escribirías, pero eso se me hizo algo de una técnica muy fina de tu parte para ubicarla en el espacio y en el tiempo, porque era muy complicado. Primero contar la cárcel y después te olvidas más para otra parte, ¿no? O contar el inicio, la niñez o la parte que vive con sus padres y luego brincar al futuro. Es decir, no creo que haya sido fácil contar cosas del pasado, del presente, del futuro, y sin que se perdiera el hilo de la narración. Y eso me pareció que es algo que manejas muy bien en la narración. Yo no me perdí y eso lo noté muy bien. Y la otra, no sé cómo nos vaya con las frases, pero hay cosas verdaderamente sorprendentes. Yo me cayó muy bien la abuela y sobre todo cuando califica al médico. Este muchachito, nada más no me gusta porque no encontró el tono. Me gustó mucho esa y otras frases porque no solo dibuja un perfil del personaje, sino remite a una época de los dichos, por ejemplo, y eso da un contexto también del tiempo, ¿no? Ya es muy difícil que ahora alguien acuda a un refrán o a un dicho, más bien a un meme, ¿no? Pero no a un refrán como decía la abuela. Y partes como estas en la novela, pues no solo das un dibujo muy leal al personaje, sino a una época y a un contexto. Y eso quería reconocerte, porque a mí me gustó mucho. Gracias. Debo de reconocer que hice trampa, porque esta abuela fue inspirada en mi abuela. Mi abuela era un personaje maravilloso. Nació en 1896 en Guaymas, Sonora, puerto perdido ahí, con muy pocos habitantes. Y como ahora la educación y la cultura, hizo 3 veces cuarto año, que era hasta donde llegaba la escuela. Entonces, me caía sumamente bien. Mi abuelo, que además de ser general, era diplomático, embajador plenipotenciario, vivieron 15 años en París. Mi abuela no se hizo chiquita. La presentaron a los reyes de Bélgica, de Holanda, de Inglaterra, de Francia. Aprendió a hablar francés, medio champurreaba en inglés. Hizo presentaciones en París, era muy buena pintora.
hizo sus presentaciones. Entonces, a mí me inspiró mucho eso, mucho, y también mi gran amor que se tenía mis abuelos, ¿no? Entonces, de ahí tomé muchas de sus frases, muchas de sus consejos, etcétera. Y bueno, se nota el personaje del corazón, y ahora sabemos por qué, reminiscencias de la abuela, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece? Pasamos a las frases. Bueno, antes debo decir, sumaron 2.348X. Es decir, lo que hubo en X antes de Twitter son 2.348 mensajes. Y eso sigue circulando. Está más allá del promedio de muchas. Algunas alcanzan los 1.000, 1.200, 2.300 es muy buena cifra de mensajes. Gracias a gracias a los lectores que les digo que a veces si baja el número de X, de repente digo, aquí sí está muy bueno, y es de Betty. No, Betty ya lo metí hace 3 días, entonces busco a alguien distinto a Betty. Y hay veces, siempre ha habido, pero de repente me encuentro Betty. Mientras más participen, es mucho más provechoso. Entonces se los agradezco. Vamos a las frases. Apartaste tus 5 frases. Sí. ¿Y aquí entregaron cuántos? 15 personas. 15 personas enviaron sus frases. Coinciden con las de Guerma. Y hay 76 libros. Sí. 76 libros. Si alguien coincide contigo, se lleva una mini biblioteca. Ay, ojalá y consiga. Bueno, la primera es anhelo un beso. Para que una muchacha de aquellos entonces verdaderamente anhelara un beso, se necesitaban pantalones, porque era el principio del fin. Si una muchacha permitía que se la besara, ¿quién sabe dónde iba a parar? La perdición. Sí, la perdición. Entonces, que María Teresa, sin conocer todavía a Moisés, ni mucho menos, nos diga, anhelo un beso, anhelo ser amada y amada. Es verdaderamente una revelación para sí misma y para los lectores, ¿no? Porque por primera vez se da permiso de que el deseo, el eros, el erotismo entre en su vida de una muchacha supuestamente decente. La segunda es, le dice a su abuela, bueno, a su abuela ya muerta, está el ataúd en la sala de la casa, y ella le dice, tú eres la única muerte que he llorado, y quién sabe si algún día logre consolarme. Porque esta abuela es la única persona que realmente la comprende, y que realmente la acepta, y que realmente la alienta a seguir adelante. Le dice, le da muchos consejos, ¿no? Le dice, no creas en los hombres, te van a bajar el cielo y la tierra. Tú siempre mantente con cierta prudencia, pero no tengas miedo. Tienes que seguir adelante, tienes que arriesgar. Entonces, para ella, el personaje de la abuela es amiga, madre, cómplice, hermana, es todo para ella. Y por eso le dice, quién sabe si algún día logre consolarme de tu pérdida. La siguiente es la música. Esto es en el general, digamos. La música despertaba emociones profundas, un anhelo de amor y de amar. Repito la palabra anhelo, porque él también anhelaba ser amado. Él se había casado con una mujer, pues, quién sabe por qué, no lo explican en los artículos que leí, pero no era el amor de su vida. El amor de su vida era María Teresa. Entonces, aunque es un engañador tremendo y maldito, también tenemos que tenerle cierta compasión, porque realmente hizo todo eso porque quería a esta mujer. Y quería ser amado. Quería ser amado. Sí. La otra es, la mañana era ideal para el lucimiento de las bellas, o sea, de las señoritas. Un sol tibio bañaba la piel y los rosales florecían. Cuando las flores florecen,
o las rosas florecen, para no repetir el verbo, ya todo está dicho. Entonces, las rosas son la mujer, las rosas son perfume, y si florecen, pues es que la mañana era precisamente ideal para escoger al representante de la belleza de nuestro país. Y la última es, una noche sin ti, le dice el general Vidal a María Teresa, es como un día sin sol, mi alma. Lo repito sin los paréntesis. Una noche sin ti es como un día sin sol, mi alma. Me dice a ella, alma, ya ha ascendido a que ya no es nada más un objeto de placer o un objeto físico, ya es su alma. Entonces ya están subiendo, ¿no? Ya realmente pueden llegar al amor. En otro nivel. En otro nivel. ¿Alguien atinó? Una persona atinó a una. Bueno, no tuviste. Es que tengo muy mal gusto. Por ejemplo. De las mujeres, lo que más les gustó de que les gustó, por ejemplo, quiero una vida que no le pertenezca. Esa lo repitió. Esa la repitieron. Ni siquiera una vida donde yo lo veo. Bueno, pues te podemos pasar para que veas qué fue lo que... Sí, por favor. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte mucho, invitarte de nuevo. Hay más libros, hay más temas y tú estarás de regreso también, así que la puerta está abierta. Gracias. Qué bueno que se pudo hacer como tú querías en San Ildefonso. Qué bueno que tu propuesta nos trajo una vez más acá. Y ya hemos estado, aquí fue lo de Gonzalo Celorio, ¿se acuerdan? Y luego regresamos. La primera es lo que habíamos dicho con Mónica Lavín. Y luego, cuando pudo ver, regresó a ver, y luego fue Juan Villoro y Guillermo Arriaga. también es Jorge Borti. No, No. Fernando Rivera Calderón. Fernando Rivera Calderón. Y luego ya nos movimos de sitio y regresamos con Vicente Quirarte, que habló de José Emilio Pacheco. Por cierto, esa sala fue algo muy emotivo para mí. No sé si en aquel momento lo dije, pero algunas cosas habían pasado en el canal y no me dejaban hacer la sala. Fíjense qué cosas, ¿no? Otros tiempos, otros hombres, otras personas. Y esa fue el retorno. O sea, de repente ya no me das la sala. Y estaba eso, fue cercano al día de la fiesta del libro y la rosa, y como una actividad paralela a lo que se hace en CEU, y propusieron una de las actividades para aquí en San Ildefonso, y aquí estuvimos con Vicente Quirarte. Entonces, bueno, regresar aquí siempre es un gusto. Nada, les adelanto, vamos ya muy avanzados con la sala de aniversario, no diré más, pero creo que va a ser especial, muy especial. Estoy viendo cómo cuadra el lugar, el horario. Este año, fíjate, arrancamos un 4 de octubre y después llegamos a hacer salas el lunes, jueves, en lo que nos acoplamos un horario hasta que notamos que el sábado era la unidad, y ya desde hace tiempo casi fomentamos que sea el sábado, a no ser que la noche de museos, como fue el caso del anterior libro, lo hicimos en noche de museos, la vez pasada con Ricardo Rafael también, pero casi el sábado es nuestro día ideal. Y este año, el 4 de octubre, cae en sábado. Entonces, pues parece que lo vamos a poder hacer en el día, ¿no? A mí no me gusta eso de que cumples años el lunes, pues te hacemos un pastel el sábado. Y creo que eso se va a poder. 4 de octubre sábado, así que ahí vamos avanzando. No canto victoria porque luego los calendarios cambian, la agenda también, habrá que ver, pero espero que no vamos a, y quede quien creo que va a quedar y sea en un lugar significativo. Así que les agradezco mucho, reitero el agradecimiento, todos San Ildefonso. Muchas gracias, fue posible gracias a ustedes y al equipo de Indonce, gracias que me está ayudando en redes. El video que vean allá es Manos de aquí de San Ildefonso, muy buen video que hicimos aquí en un ratito, y también los compañeros de Indonce lo hicimos.
A Luisa Cantú, directora de noticias, si tenemos ese apoyo y se ha movido la difusión mucho más que en otros momentos, gracias a Luisa, con la anuencia obviamente de la directora del canal, Renata Torrent, y bueno, todos los que participan, se los agradezco muchísimo. Es posible hacerlo si leen, si participan, si vienen, si preguntan, y yo por eso regalo libros cuanto más se puede. Gracias, hermano. Gracias. Algunas personas me pidieron que les trajera libros de Caterina, que ya salió la tercera edición, y también traje el libro de los corridos mexicanos y también del Premio Nacional Tiempos de Culto. Entonces, bueno, se los traje por si los quieren, porque ya no están en librerías. Les agradezco mucho su participación, las interesantísimas preguntas, la acogida. Cuando se está aquí enfrente, uno siente la calidez o la frialdad del público. Entonces sentí mucho su cariño. Muchas gracias y muchas gracias a San Ildefonso y a sus representantes por recibirnos en su casa. Gracias. Si nos ponemos esotéricos, el espíritu de María Teresa. Pero bueno, sea, pasamos a la foto. Es un testimonio visual de que hicimos una sala más. Ese es un versículo de lo que caben algunos. Se abrieron muchos. Una, dos, tres. Listo. Saludos. Sigue la foto. Video. Si se las quedan impresas. Ay, perdón. Hasta luego. Hasta luego. Ay, ¿cómo se llama? Nayel.